El siguiente circuito es un circuito detector de sombra y funciona de la siguiente manera. Primero tenemos un capacitor en paralelo para lograr contrarrestar la falta de energía proveniente de la fuente de alimentación. Con un amplificador operacional 741 configurado en forma de comparador, a la entrada no inversora entra 4.5 volts gracias al divisor de voltaje, mientras que la entrada inversora está conectada a otro divisor de voltaje formado por los dos LDRs, el cual su resistencia disminuye mientras más luz incide sobre ellos. Si el voltaje de la entrada inversora es menor a la entrada no inversora, la salida del op-amp será un voltaje de alto nivel. Esta salida del operacional activa el transistor, protegido por un diodo que a su vez activa el LED y el relé, este último encendiendo el buzzer y haciendo funcionar la señal de alarma. Y aquí una muestra de su funcionamiento. En esta parte del video podremos observar la simulación que se hizo en Proteus. Esta simulación se observa una fuente de alimentación de 9 volts y dos fuentes de luz. Este circuito se activa dependiendo de la luz que se le incide a los sensores LDR. Entre menos luz haya, el buzzer y el LED se apagarán, mientras que cuando se le incide más luz, el buzzer y el LED se prenderán, como lo podemos observar a continuación. Acá, como podemos ver, se apaga y entre menos se prende. Como podemos ver, en el primer medidor de voltaje indica qué tanto voltaje da dependiendo de la distancia de fuente de la luz. Por ejemplo, si le ponemos en el más, nos va a cambiar a 8.17 volts, mientras que si le quitamos la luz va a quedar en 4.48 volts. En el segundo medidor me va a dar la mitad de voltaje de la fuente de alimentación, que en este caso es 4.5 volts. Esto debido al divisor de voltaje. Para el tercer medidor, cabe aclarar que es el voltaje que llega al amplificador operacional 741, dependiendo de qué tanta luz le llegue al circuito, que es el amplificador operacional. Cuando le ponemos más luz, este va a cambiar a 8.98 volts y cuando se apague va a ser 7.74 volts. Y finalmente, en el transistor que también va a dar otro voltaje, que es el Q1 que está aquí. Y también va a dar el otro voltaje dependiendo de la incidencia. Entre más nos va a dar 0 volts y cuando sea menos nos va a dar 7.65 volts. Y por último, para terminar, se presenta la siguiente tabla donde se hace la comparación de datos en funcionamiento, es decir, sin luz, donde tenemos las presentes simulaciones de las implementaciones físicas y simuladas. En el divisor de voltaje, LDRs, en la simulación nos dio un valor de 4.48 volts, mientras que físico 4.20 volts. En el divisor de voltaje, la resistencia nos dio un valor de 4.5 volts en la simulación y 4.5 volts físico. En la salida del amplificador, en la simulación nos dio 7.74 volts y físico 8.2 volts. En el colector del transistor 7.65 volts y en el físico 4.3 volts. Se logra observar que los resultados obtenidos en la simulación son muy similares a los resultados obtenidos en la implementación física, con ligeras variaciones. Estas variaciones se deben a las incertidumbres físicas que pueden llegar a tomar nuestros instrumentos de medida, así como los instrumentos que suministran nuestro voltaje. Por otro lado, también se comparan los resultados obtenidos de la simulación y la implementación física de los datos sin funcionamiento, es decir, con luz, donde igualmente se pueden apreciar cómo es que varían los datos mínimamente por las variaciones que se habían mencionado, de incertidumbre de los dispositivos. Como conclusión, el amplificador operacional que se usa está funcionando como comparador inversor, ya que cuando un LDR recibe menos iluminación, el voltaje en la entrada inversora disminuye y queda por debajo del voltaje de la entrada no inversora, es decir, el voltaje de referencia. Cuando lo anterior sucede, la salida del amplificador es alta y hace funcionar el transistor para que trabaje el diodo LED y el relevador, haciendo sonar el buzzer. Este circuito es útil en aplicaciones donde se requiere detectar niveles bajos de iluminación y generar una respuesta automática, como en alarmas de oscuridad, sistemas de seguridad o activación de iluminación automática. Además, se puede ajustar la sensibilidad del sistema modificando el divisor de tensión en la entrada no inversora o seleccionando un LDR con características apropiadas
para la aplicación específica.